Es una manera de navegar hacia una ruta, ¿no? Es decir, poniendo un elemento de tipo A e indicando una ruta así. Vamos a ver otra manera. Vamos a hacerlo con un botón. Vamos a ver. Bueno, vamos a ponerlo más bonito. Vamos a hacerlo más pequeño. Entonces, yo quiero que cuando se dé clic en este botón haga algo. Ahora mismo no hace nada, ¿no? Entonces, vamos a hacerle un clic al botón y vamos a decir go to vamos a programar entonces incluimos aquí el objeto router y entonces decimos this.router.navigate y le pasamos la ruta a la que queremos ir. App developers. Es otra manera de ir de un lugar a otro. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que si pasamos el mouse por encima de estos links, vean que aquí nos muestra la URL, ¿no? Sin embargo, cuando pasamos el mouse por encima del botón, no nos muestra la URL. Es decir, que la tenemos un poco más invisible al usuario y además podemos decidir qué hacer, porque puede ser que podamos poner un if, es decir, si 2 más 2 es igual a 4, entonces navega allí. Y es decir, podemos poner condiciones y en dependencia de la condición, ir o no a una ruta o ir a otra. ¿Ya? Entonces, también esto nos ayuda no solo a esconder las URLs, sino también a darle una lógica a la navegación que no sea estática de que de aquí se va para acá y de aquí se va para allá, ¿no? Sino que tenemos la facilidad de, según qué cosa, según qué momento o según qué condiciones, ir a una ruta, ir a otra, mostrar una información, mostrar otra. Bueno, vamos a ver. ¿Ven? Y puedo navegar a una ruta de manera explícita, ¿no? Indicándolo a través de este objeto que se llama router, ¿ya? Que tiene el control de esa información. Si vamos aquí al componente, vamos a tomar cada uno de los componentes estos y el constructor, vamos a decir console log, ejemplo, aquí voy a imprimir el nombre de este componente en el constructor, es decir, cuando se crea el componente, ¿ya? Y vamos a hacerlo aquí en el list, en el constructor, y vamos a hacerlo en el form. Que van a ver que si hacen esto en el código de ustedes, van a ver que todos los constructores se van a llamar, es decir, se van a imprimir todos estos mensajes, que quiere decir que se carga todo el código, todo de una sola vez. Entonces imagínense que ustedes tengan
miles y miles de componentes, bueno, todos cargarán y ya se demorará su tanto el sistema en, ¿no? Vamos a mostrar aquí la consola. Vean, ¿no? Es decir, refresqué la aplicación, es como que se está ejecutando por primera vez. No se ha cargado nada. Sin embargo, cuando le doy aquí, vean, ahora fue que se crearon los componentes. Si navego hacia otro lado, ¿ven? Se van cargando según los voy necesitando. Es decir, pero antes de eso, no se había cargado ninguno. Entonces, ya el otro tema es cómo pasar información de una URL a otra. Es decir, yo estoy en una página, e imagínense que yo estoy en la lista de desarrolladores. Vamos aquí a crear un desarrollador. Ya. Yo estoy aquí en esta vista. Ya, era por aquí. ¿No? Es decir, estoy en esta vista y quisiera que cuando se hiciera algo, por ejemplo, no sé, esta otra que está aquí que no tiene nada, ¿no? Es decir, vamos a ver, aquí tengo dos elementos y cuando inserto algo aquí y voy para el listado, sigo con esos dos elementos. Es decir, que esta URL trabajó por separado, este componente trabajó por separado y cuando fui al listado, él no se enteró de lo que sucedió. Entonces, ese es un problema que hay entre las URLs, ¿no? Que son componentes que no comparten un contexto, es decir, cuando no comparten contexto es que no comparten variables, no comparten información, entonces lo que sucede en uno no es transmitible a lo que sucede en otro. Entonces, hay varias maneras de garantizar que el flujo entre una página y otra, es decir, entre un componente y otro cuando se navegue, ese flujo permita enviar información de un lugar a otro. Vamos a ver dos o tres ejemplos de diferentes formas de hacer esto. ¿Ok? Aquí yo tengo una función que se llama navigate y recibe como parámetro un arreglo, ¿ya? Y vean que tienen otros parámetros. ¿Qué hacen esos parámetros? Bueno, ya iremos viendo qué hacen esos parámetros. ¿Ya? Y aquí también podemos pasar esos parámetros. Aquí podemos indicar esos parámetros. Vamos a ver si nosotros a la URL, por ejemplo, de esta que está aquí, le vamos a pasar un parámetro que le vamos a llamar order. Vamos a ver qué sucede. ¿Ven? Es decir, que de alguna manera ya la URL tiene otro matiz. Ya la URL tiene otro matiz que viene indicado con el parámetro que nosotros le quisimos decir. Es decir, que esa sería la primera manera de manera de pasar parámetros, ¿no? Vean que esa es una manera. Y si lo hacemos desde el código, ok, creo que era así. Vamos a ver si no me equivoco. En el caso de este, así. Y en el caso de este,
Ok, era eso. Bueno, ya ven que aquí incluso el formato fue un poco diferente, ¿no? Es decir, es que son varias maneras de pasar los parámetros. Normalmente nosotros no lo hacemos así y les voy a decir por qué. Eh, a ver, ¿qué es lo que hice en este caso? En este caso, bueno, ya ustedes vieron hace un rato cómo se navegaba hacia una URL. Ahora, como ya les dije, esa URL puede tener unos parámetros, ¿ya? Ahora, estos parámetros, estos parámetros, en este caso, se van a incluir como parte de la query. ¿Qué quiere decir eso? Que van a venir aquí. ¿Ven? Es decir, se va a indicar un símbolo de interrogación y cada uno de los parámetros va a estar indicado en este formato, ¿no? Separados por un ampersand y sería nombre y valor. Nombre y valor. ¿Cómo obtener esos parámetros? Incluimos el active root. ¿Y quién es este? Bueno, este no es más que alguien que me puede dar la información de la ruta actual. Entonces, a ver, uno de los nombres de los sería page. Vamos a tomar el page, a ver. This, ajá. Vamos a hacerlo con el otro, ya que lo tenemos indicado aquí en el otro. Developers. Ok. Ya ven que imprimió el 2. Entonces, bueno, nada, el valor que tiene es 2 y ya ustedes con ese valor hacen lo que entiendan, ¿no? Entonces, bueno, así es como se usa el paso de parámetros de un lugar a otro. Es decir, cuando se va a navegar, así es como se envía. Eso es cuando se hace con este formato. Cuando se hace con este formato, la manera de obtener el parámetro es así. En caso de que sea un query params, sería con un query param, ¿ya? Vamos a ver la diferencia de unos y otros. Vean que dio null en este caso, ¿no? Porque esto que está aquí son parámetros que Angular entiende, pero no son parámetros del estándar de las URLs que el navegador entiende. ¿Ven? Esa es la diferencia. Sin embargo, a ver, vamos a hacerlo de nuevo. Le damos clic. Vean que en el primer caso dio el 2 porque lo reconoció, pero en el segundo caso dio null. Sin embargo, cuando lo hacemos por la otra vía, vamos a limpiar. ¿Ven? El primero entonces da null y el segundo da 2. Es decir, que de esta manera la forma que lo reconoce es la segunda y no la primera, ¿no? Entonces ya vemos que hay dos formas diferentes de enviar información hacia una URL a través de parámetros. Uno lo hace con un estándar que Angular entiende y otro lo hace con un estándar un poco más a lo que estamos acostumbrados en las URLs normales de la navegación básica de cualquier sitio, ¿no? Y entonces, en dependencia de que si lo hacemos de una manera u otra, lo tenemos que tomar de una manera u otra. Estas son las maneras estándar en que se pasa información de un lugar a otro cuando estamos navegando, pero les decía, ¿cuál es el problema de esto? Que primero estamos, si solamente tenemos la posibilidad de pasar valores string, valores simples, ¿no? Es decir, entero, float, string. Entonces, nos quedamos un poco cortos cuando queremos pasar una información más compleja, un objeto completo. Ese es el primer problema. Y el segundo problema es que estamos exponiendo información que a lo mejor
A lo mejor estamos pasando aquí, no sé, un ID y estamos dejando que visualmente el usuario que esté navegando vea eso, que a veces no es recomendable que los usuarios puedan ver los ID o claves o cosas así que deberían ser un poquito más secretas, aunque alguien que sepa se va a meter en el código, lo puede mirar, no sé qué, puede ver ahí en los logs de la consola, pero bueno, de manera normal no sería recomendable que un usuario básico esté viendo este tipo de información así tan expuesta. Entonces, hay otras maneras de lograr esto, y es compartiendo información a través de los servicios. Si se dan cuenta, vean aquí, por ejemplo, en este caso, cuando yo agrego un developer, ¿no? En esta pantalla tengo la lista de los developers, y cuando navego a esta otra tengo la misma lista. ¿Por qué sucedió eso? ¿Recuerdan? Porque los datos no están en el componente, sino están ¿dónde? En el servicio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si hay varios componentes que usan el mismo servicio, entonces todos se pueden nutrir tanto de la información que se comparte en ese servicio y las acciones que un componente ejerza a través de ese servicio va a ser también aprovechada por otros componentes. Entonces, ahí sí puedo pasar un objeto, puedo pasar más información, puedo controlar mejor la información. Y esa es la otra manera que normalmente nosotros en el proyecto solemos hacer. Entonces, por ejemplo, se lo repito para que recuerden la idea. Estamos aquí, el formulario tiene, es decir, este componente tiene un formulario para insertar información, pero la información no se va almacenando en una variable que está en este componente, sino en un servicio. Vamos a recordar, aquí en el componente, vean, recuerden que tenemos el developer service y el método add, a quien llama al add developer del servicio. ¿Ya? Posteriormente, el listado utiliza el mismo servicio, ¿recuerdan? ¿Y qué hace el listado? Consume la información que está en el servicio. Le dice, servicio, dame el observable y dame la lista que tú tienes. Y así me voy nutriendo de esa información. Y es la mejor manera de ocultar información mientras estoy navegando de un lugar a otro. Y es la mejor información, es la mejor forma de incluso compartir información compleja. Es decir, no solamente voy a proteger visualmente la seguridad de la información que estoy manejando internamente en la aplicación, sino que a ojos del usuario va a estar oculta y va a ser información más compleja, más aprovechable.